sencilla. Creo que en Colombia y en el centro te han preguntado todo. Mi única pregunta hoy es, ¿qué opinas sobre el secuestro de Ingrid Betancourt, el sufrimiento que tuvo durante 6 años en cautiverio por las FARC? ¿Y qué opinas de su causa hoy, que le está dando la vuelta a Latinoamérica por los compañeros que dejó y que llevan 10 años secuestrados? Bien, yo sé que esta es una cuestión, un asunto político interno de Colombia, ¿no? Que vive un conflicto social de hace muchísimos años, ¿no? No es de hace 6 años, ni de hace 10 años. Hay una guerrilla, es cierto, hay una guerra, hay un conflicto armado en Colombia. Yo recuerdo cuando me enteré de la noticia de aquella liberación de Ingrid Betancourt, y yo pensaba muchas cosas en relación a eso. Oye, yo decía, qué bueno que tenga su libertad. Ojalá muchos y muchas colombianos que están en las cárceles también pudieran gozar de esa libertad. Pensaba yo, qué bueno que Ingrid Betancourt se le dio asistencia médica mientras estuvo en cautiverio. Yo creo que debió de haber sido muy difícil el cautiverio y debió de haber sido muy difícil vivir los ataques del ejército colombiano, porque yo lo viví y es una cosa terrible. No sé cuántas de los aquí presentes hayan estado bajo un bombardeo, bajo 2 bombardeos, bajo los acribillamientos, bajo los ataques a heridos. Y yo decía, qué bueno que bajo esas condiciones a Ingrid Betancourt se le facilitaron los medicamentos que requirió. Decía yo, sí, fue difícil, pero qué bueno que de alguna u otra manera tenía cierta comunicación con su familia a través de la radio. Qué bueno que en esas condiciones hubo la sensibilidad humana de proporcionarle un radio, de proporcionarle un diccionario. Hablaba de ella, me acuerdo que decía que pedía un diccionario. Qué bueno, porque yo decía, hay gente que son presos políticos, ¿no? Estamos hablando de que en Colombia hay más de 7.000 presos políticos, y decía yo, bueno, en las cárceles, ¿será que también pueden gozar de eso? Y me puse a investigar, y no. En las cárceles colombianas no se les permite que tengan a veces visitas de los familiares, a veces, como es el caso de un guerrillero de las FARC que está en Estados Unidos, que fue extraditado, Simón Trinidad. No se le permite siquiera que tenga libros, no se le permite el acceso a periódicos, ni a radio, ni a ningún medio de comunicación. Se le negó en mucho tiempo la cuestión de que tuviera visitas incluso de su abogado. Se le negó, se le quitó incluso un juego de naipes con el que él decía que se entretenía jugando solitario. Se le mantenía, no se le sacaba a ver la luz exterior, se le mantenía bajo condiciones, se le mantiene bajo condiciones que se consideran de tortura. Y yo oía y ver su semblante tan bien, después de que habían hablado que estaba tan mal, y yo decía, qué bueno que esta mujer esté entera, qué bueno que a pesar de las dificultades, porque para nadie es bueno el cautiverio, para nadie es bueno un conflicto social, un conflicto armado de las dimensiones que hay en Colombia, pero decía, qué bueno que esta mujer está bien de salud. Si hubiera estado mal, posiblemente antes de hacer toda esa presentación que se hizo, la hubieran tenido que llevar al hospital, ¿verdad?, a revisarla de inmediato. Ella pudo viajar, salir del país, y yo decía, de verdad qué bueno, porque yo me imagino que también las condiciones para llegar, decía que estuvo enferma, ella misma dijo que estuvo enferma y que la atendieron, me parece que decía que uno de los policías la atendió, y yo decía, bueno, la atendió, le puso suero, pero ¿y de dónde llegó ese suero? Pues es que esos guerrilleros tal vez le facilitaron el suero, a pesar de las condiciones tan difíciles, lograron pensar en que había que salvar su vida, ¿no?
Y qué bueno que salió con vida, porque de los diputados del Valle del Cauca, 11 ya no pudieron volver con vida, ¿no? Precisamente por esos ataques tan feroces del ejército colombiano. Entonces, me da gusto que esté en libertad, y me da gusto que la hayan tratado bien la gente de la policía y del ejército. Ella decía que estaba muy contenta y muy agradecida. Yo decía, qué bueno que la trataron bien, porque eso es lo que se debe hacer con cualquier ser humano. Yo también soy un ser humano y a mí me debieron de haber tratado bien, y no me trataron bien ese 1 de marzo. Ese 1 de marzo me intentaron asesinar, ese 1 de marzo me amenazaron de muerte, ese 1 de marzo me hostigaron sexualmente, me torturaron, ese 1 de marzo me amenazaron con llevarme a la cárcel, cuando yo estaba legalmente, legítimamente en Ecuador, y los que no estaban legítimamente ni legalmente en Ecuador era precisamente el ejército y la policía colombiana.